si verdaderamente Él está con nosotros. Y esa carta se la dedica especialmente a un pueblo o a una ciudad llamada Corintios. Amén. Y yo quiero que te hagas un cuadro figurativo en tu vida si esa carta te llega a ti. ¿Qué pasaría si hoy literalmente nuestro Señor Jesucristo, llamado Jesucristo, llegara en estos momentos y por su puño y letra mandara una carta hacia ti, hacia tu hogar, hacia esta ciudad llamada Tucson, hacia esta iglesia llamada Vida Abundante, y así como se la manda Vida Abundante, se la pudiera mandar a tantas iglesias que hoy en este momento se está predicando de la palabra de Dios? A toda aquella gente, a toda esa gente que duda del amor de Dios, que aún teniendo del amor de Dios se atreven a dudar de la palabra de Dios. Y con ese fin el apóstol Pablo mandó esa carta a un pueblo que él había evangelizado, a un pueblo donde se había estado bastante tiempo para hablarles del amor de Jesucristo. Amén. Y era un pueblo, no era un pueblo que él había logrado enseñarles el amor de Jesucristo, sino era un pueblo como hoy en estos días, un pueblo, ¿cómo te pudiera decir? Orgulloso de sí mismo, un pueblo vanidoso, un pueblo, una ciudad pecadora, donde la fornicación y el pleito y la avaricia se podía mirar en ese pueblo. Pero hubo personas que en esa iglesia se atrevieron a mandarle una carta al apóstol Pablo para decirle que las cosas no estaban bien ahí, que había situaciones, que había hermanos que se estaban desviando del amor de Dios, y a ellos les dolía lo que estaba pasando en esos momentos. Y Pablo se preocupó por ellos porque él creía que ya esa ciudad ya estaba salva, ya creía que estaba metida en las cosas de Dios. Y eso suele suceder en estos días también. En nosotros mismos como iglesia puede suceder. Y lo primero que Pablo le dice en esa carta, y te la desgloso unos 8 o 9 capítulos porque sería difícil, te aburrirías, yo creo, ¿no? Porque muchas veces leer la Biblia para muchos es aburrido. Y esto es lo que le dice en las primeras frases que él pone en esa carta, le pone esto: ¿acaso estamos divididos? ¿Acaso estamos divididos? ¿Acaso yo, Pablo, morí por ustedes? ¿Acaso yo fui crucificado por ustedes para que ustedes me crean más a mí, o le crean más a Apolo, o le crean más a Cefas? No, Cristo murió por mí y por ti, le dice él en esa carta. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de que debemos estar unidos en un solo cuerpo de Cristo. ¿Por qué ese pueblo estaba volviendo a de donde Jesús mismo los había sacado? ¿Por qué ese pueblo quería regresar hacia el pecado? ¿Por qué ese pueblo quería regresar hacia la fornicación? ¿Por qué ese pueblo quería regresar a empezar a juzgar a los demás? ¿Acaso había una decepción en ellos? ¿Acaso les dijo a alguien que Cristo resolvía los problemas así? Hoy no hay mucha diferencia entre esos tiempos y hoy en estos días que se viven. Hoy vive mucha gente decepcionada del amor de Dios porque mucha gente se ha dedicado a hablar, no te voy a decir que mentiras, hacia como Dios trabaja, amén, pero sí de una manera diferente a lo como Dios quiere trabajar con nosotros. Era un pueblo vanidoso que se creía de sí mismo. Así que le dijo a aquellos que querían regresar a la idolatría, porque era un pueblo idólatra, tenían muchos dioses. Le dijo: ten cuidado con regresar a volver a los dioses paganos. Tú, conociendo la palabra de Dios, ten cuidado, porque tú vas a ser tropiezo para muchos de aquellos que están conociendo de Dios. Ten mucho cuidado, porque tu debilidad va a ser más débiles aquellos que están empezando a creer en Dios. Debemos estar unidos en un solo cuerpo. En esta iglesia tenemos que ser todos diferentes,
Un solo cuerpo. Tiene que haber manos, tiene que haber cabeza, tiene que haber ojos, tiene que haber orejas, porque a todos cuando nos duele algo lo tenemos que sentir todos. ¿Te imaginas que todos fuéramos oreja? ¿Te imaginas que todos fuéramos boca? Si con una boca destrozamos a muchos. ¿Por qué? Porque cuando le duele algo a alguien, nos tiene que doler a todos. Todos tenemos que estar unidos. No creas que lo que tú tienes lo tienes por ti. No te vanaglorices de lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes es de Dios. No te pertenece a ti. El punto principal de esta carta no era con el fin de regañarlos. No era con el fin de hacerlos sentir mal. Era con el simple solo hecho de exhortarlos a que regresaran al amor de Dios. Así como muchos de nosotros hemos fallado, así como muchos de nosotros hemos dudado del amor de Dios, Él quería que el pueblo de Corintios regresara al amor de Dios. Y Él tenía unos versículos preciosos para esas personas que dudaban del amor de Dios. Para aquellas personas que se sentían que gracias a ellos tenían todo lo que tenían. Pero el punto principal de esta carta era para hablarles de la preeminencia del amor. La preeminencia del amor de Jesucristo mismo en nosotros. Y la preeminencia del amor quiere decir que el amor está sobre todo. Amén. Que el amor de Dios sobrepasa todo lo que tú quieras. Y los primeros versículos que habla la Biblia en el capítulo 13, este micrófono parece que me lo voy a comer. Es esto, hermano. Y yo quiero que pongas mucha atención a lo que él habla en estos versículos y que los hagas tuyo, amén. Dice capítulo 13, en Primera de Corintios dice así: si yo hablase lenguas humanas, ¿podemos poner los versículos? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sabes? El amor es sufrido, dice. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Ahí vamos a hacer un poquito de paréntesis. ¿Sabes? Es fuerte lo que puedo decir y a lo mejor puede lastimar a personas, pero hay muchos cristianos que nos creemos juniors. Hay muchos cristianos que creemos que porque tenemos un puesto en la iglesia, porque nos paramos aquí a hablar de la palabra, porque cantamos, porque servimos enfrente, creemos que todo proviene de nosotros y nos olvidamos del amor de Dios. Pero si hacemos todo eso y echamos al amor de Dios a un lado, de nada sirve. De nada sirve lo que tú haces si no tienes el amor de Dios. Todo es hueco. Todo es hueco. ¿Sabes? Y a lo mejor el pueblo de Corintios, la iglesia de Corintios, estaba regresando a adorar ídolos.
A lo mejor estaba regresando a sus viejas costumbres, porque a lo mejor tenían una duda, porque a lo mejor estaban enojados con Dios. Porque a lo mejor alguien le dijo cuando tú estés, perdón, se me está secando la boca. Porque a lo mejor alguien les dijo que cuando ellos tuvieran una necesidad, fueran a él y él iba a responder rápido. Pero a todos aquellos que somos maduros en las cosas de Dios, sabemos que Dios nos responde así. Sabemos que Él tiene sus tiempos. Sabemos que Él trabaja sus tiempos y que Él es soberano. Y me lleva a la historia, una historia muy hermosa que a lo mejor en los tiempos de que Él anduvo aquí, cuando Él era muy amigo, Él tenía un amigo llamado Lázaro. La familia de Lázaro era muy amiga, eran muy amigos de Jesucristo. Tanto así dice la palabra de Dios en el libro de Juan, que cuando él llegaba a ese pueblo, lo primero que hacía Jesús mismo era ir a visitarlos y quedarse con ellos. Pero un día pasó una necesidad en ese hogar. Lázaro enfermó. Y Jesús mismo no estaba ahí, andaba en una ciudad. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas clamaron a él y le mandaron un mensaje por medio de una persona hacia donde estaba Jesús. Y le dijeron, por favor, ven a nuestra casa y sana a tu amigo, al que tú amas. Cuando le dijeron estas palabras a Jesús, él no las ignoró, pero él sabía lo que hacía y dijo, no puedo ir, me tengo que quedar otros días aquí. Y él se quedó 2 días más. A los 2 días, él decide irse para ir a visitar a su amigo. Y lo primero que le dice a sus discípulos, les dice, vamos a levantar a Lázaro. Él ya sabía que había muerto. Sus discípulos le dicen, Señor, ¿acaso duerme Lázaro? Él ha muerto, dice. Vamos a visitar a Lázaro. Cuando él llega a ese hogar, la primera que se le arrima ahí es Marta y le dice, Señor, ¿por qué te tardaste tanto en regresar a este hogar? ¿Por qué no viniste cuando nosotros necesitábamos de ti? Reclamándole el por qué él no estuvo en ese tiempo cuando más lo necesitaban, si se creían amigos de él. Gracias, hermano. Pasó esto cuando supo María también que Jesús mismo estaba en ese hogar. También fue y le reclamó y le dijo, Señor, si tan solo tú te hubieras quedado con nosotros y hubieras orado por nuestro hermano, él no estuviera muerto. En el sepelio, en el velorio de este hombre había mucha gente incrédula que no creía en Jesucristo. Y tras de esa espera para levantar a Lázaro, había un propósito. Jesús mismo le pregunta a ellas dos, ¿dónde está mi amigo Lázaro? Lo llevan hacia él. Y cuando ellos empiezan a llorar una vez más, el Espíritu mismo lo redimió, lo hizo que llorara a Jesucristo. Cuando los judíos miraron esto, dijeron, ¿acaso no es ese hombre enviado de Dios, el que hace milagros? ¿Por qué no levantó a Lázaro si es muy amigo de ellos? Jesús escuchó eso, amén. Pero cuando Jesús le dice a ellos, ¿dónde está mi amigo Lázaro? Y le señalaron la cueva, él dijo, muévame esa piedra. Amén. Y ahí es cuando nace el Lázaro, levántate, amén.
Y cuando ellos miraron ese gran milagro en él, mucha gente se fue salva por lo que habían mirado, por lo que habían visto ese milagro. Mucha gente que no creía en el poder de Jesucristo, ahí mismo lo aceptaron como un Dios salvador, como un Dios milagroso. ¿Acaso ellos no tenían el derecho y la excusa de enojarse con Dios también? Claro que la tenían. Para ellos era excusa enojarse con Dios, pero para Dios no era excusa, porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Dios sabe cómo eres tú. Dios sabe cómo soy yo. Y no hay excusa sobre nosotros para decir que el amor de Dios no está en nosotros. ¿Tendremos derecho a dudar? Claro, puedes dudar de Él, pero del amor de Dios no podemos dudar. No podemos vanagloriarnos de lo que nosotros mismos hacemos en nuestro lugar. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. Un Dios que todo lo sabe. Y así como sabía cómo iba a responderle a Marta y a María por su hermano, Él sabía lo que va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y a Dios le duele cuando nosotros le fallamos, cuando dudamos de su amor. ¿Por qué es que nos cuesta dudar tanto de Él? ¿Por qué? ¿Sabes? Él nos dice que somos más que vencedores con Él. Él nos dice que no habrá prueba que nos pueda debilitar si verdaderamente estamos con Él. Ese pueblo de Corintios dudaba del amor. Ese pueblo de Corintios quería regresar a adorar dioses. Ese pueblo de Corintios quería regresar a fornicar. Y eso le dolía a Pablo. Porque Pablo sabía muy bien lo que era el amor de Jesucristo. Ya los que estuvimos aquí el miércoles, el pastor nos habló un poco de la biografía de Pablo. Él sabía quién era Pablo. Y por si no lo sabes, Pablo era un hombre que odiaba a Jesucristo. Un hombre que odió a Jesús hasta la muerte. Pero no lo odiaba siendo Pablo. Lo odió siendo Saulo de Tarso. La historia nos dice que siendo Saulo de Tarso, él correteaba a todo aquel que declaraba el amor a Jesucristo. Y no era cualquier hombre. Pablo era un hombre de estudios. Pablo era un hombre millonario, rico, pero que su religión lo cegaba, no lo dejaba de ver más allá. Y cuando le hablaban de Jesucristo siendo Saulo, él no se tentaba para matar a aquellas personas llamadas cristianas. Por eso él sabía que la carta que él estaba mandando al pueblo de Corintios era necesaria. Era con el único y solo propósito de exhortarlos a que regresaran a su primer amor. Y si Jesucristo pudiera mandarnos una carta en estos momentos, sería y nos dijera así: siempre te seré fiel. Siempre te seré fiel. No dudes de mi amor. Así como pudo haber dudado Marta, así como pudo haber dudado María, así muchos de nosotros dudamos de Él. Y la peor prueba que podemos pasar como cristianos es en una enfermedad. Es en la muerte, donde podemos dudar mucho del amor de Dios. Porque es un tiempo desesperante ver a un familiar, ver a un hijo, ver a la esposa, ver al amigo pasando por una enfermedad de cáncer. Y es cuando empieza
el dudar si verdaderamente es fiel a Dios hacia nosotros. Y venimos aquí a la iglesia y le adoramos y levantamos nuestra mano. Pero cuando viene la necesidad, hermano, viene la prueba del verdadero cristiano. Si verdaderamente nuestro amor y nuestra fidelidad está con Él. Es triste ver personas sin el amor de Cristo. Es triste ver personas que no se animan a decirle a aquel desamparado, a aquel enfermo, el amor de Cristo. Y no es juego lo que te voy a decir, pero hace unos días falleció una persona, un artista. Y sí saben de quién me estoy hablando. Una persona que lo que menos expresaba era su amor. Una persona que lo que más le encantaba era dedicarle canciones al hombre. Y nos llamaba bien bonito, ¿no? ¿Cómo nos llamaba? Y con todo respeto, no me estoy burlando, no estoy haciendo nada. Respeto lo que le pasó a ella, a sus familiares. Y cuando a esa persona la entrevistaban, se le notaba la tristeza. Que lo que menos tenía en su corazón era amor. Y cuando yo miraba las noticias, toda la gente que la conocía decía, era muy linda, era muy agradable, nos ayudaba mucho. Y todo decía, pues, ¿qué cara? ¿Cuál es la cara de ella? ¿Es de amor o es de angustia? Y en los últimos domingos el pastor ha hablado mucho de las personas de doble cara. ¿Qué tan buenos somos para ocultar nuestro dolor y poner una cara de felicidad? Pero cuando esta persona se subía a cantar y nos decía, tararará, tarará, lo que tú quieras, Dios mío, decía. Era la héroe, la heroína de muchas mujeres. Y yo no sé, levante la mano el que tiene una foto de ella y le prende veladoras toda la noche. Y no lo dudo que haya mujeres aquí que se sientan a gusto por las canciones que nos echaba. No, yo creo que no puede ser. Pero es triste, hermano, es triste. ¿Sabes? Cuando yo vine a las cosas de Dios, gracias por el dulce, hermano, me quitó toda la resequedad. Lo que tú estás viendo hoy en este día, hermano, no es lo que el Abelino era. Yo me paro aquí con un temor de Dios para expresarte mi testimonio, para decirte que Dios hace cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Decía una de las canciones, si no fuera por ti, ¿dónde yo estuviera? Y una de las cosas con la que Dios, no te voy a decir que batalló, con las que yo batallé fue con mi carácter. Y eso es algo muy particular en cada uno de nosotros, ¿sabes? El que Dios batalle con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar. Pero cuando Dios viene hacia ti y te entregas genuinamente, Dios empieza a aplacar tu carácter. Escucha, aplacar tu carácter. Amén. No te lo quita. Toda la gente de Corintios tenía ese carácter. Y estaba empezando a sacar el viejo hombre. Te lo aplaca, Dios te lo aplaca. Y te guarda el viejo hombre por allá, rinconado.
Pero lo que sí Dios te cambia mucho es tu actitud. Es tu manera de ver las cosas. Es tu manera de enfrentar las situaciones. Y esa es la actitud que debemos de tomar cada vez que hay una situación que nos hace dudar del amor de Dios. Y que no salga el viejo hombre que tenemos guardado ahí. El pueblo de Corintios estaba empezando a sacar su viejo hombre. Estaban empezando a adorar sus dioses. Los casados estaban empezando a meter entre ellos. Los matrimonios estaban empezando a tener problemas entre ellos. Aquellos que se sentían los grandes reyes en las iglesias se sentían vanidosos, vanagloriosos de lo que ellos hacían en su lugar. Y una vez más te digo, a lo mejor ellos había la excusa de que Dios no había respondido a sus necesidades, pero era una excusa para ellos, no era una excusa para Dios. Porque los que amamos a Dios sabemos que todo es para bueno. Te quiero llevar a unos versículos que se encuentran en el libro de Romanos. Romanos 8 y 28. Y el subtítulo de estos versículos dice así: más que vencedores. ¿Sabes? Tú y yo somos más que vencedores. No importa la circunstancia que puedas estar pasando. Pero somos más que vencedores cuando verdaderamente enfrentamos el problema. Cuando nos arrodillamos a orar por nuestros hijos. Cuando clamamos por nuestros matrimonios. Cuando podemos ir hacia el vecino y orar por la necesidad que ellos puedan estar pasando. Ahí es cuando somos más que vencedores. Aunque haya momentos en los que sentimos totalmente destrozados, tenemos que entender que Dios es fiel con nosotros. Y siempre, y siempre, y siempre, y siempre será fiel. El amor tuyo hacia tus hijos no se compara para nada con el amor de Dios hacia nosotros como sus hijos. Para nada. Porque si el amor del Padre fuera genuino y fuera mucho más que el de Dios, no hubiera familias desinfonadas, familias con problemas. Por eso Pablo decía de la preeminencia del amor. El amor de Dios sobrepasa todo problema, toda situación. Romanos 8:28 dice: sí, somos más que vencedores. Y dice, parecía músico, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te lo vuelvo a repetir, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El siguiente, por favor. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Y por último, grábate esto en tu corazón: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? ¿La duda? ¿La decepción?
nos separará del amor de Cristo? ¿Nuestros hijos? Aquí Pablo hablando, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Me voy a los primeros versículos que él les dijo. ¿Acaso estamos divididos en el amor de Cristo? ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué no ser un solo cuerpo? ¿Se imaginan si todas las iglesias que hoy están hablando del amor de Dios nos uniéramos? ¿Te imaginas que a todos nos doliera lo que nos pasa a cada uno de nosotros? ¿Te imaginas que nos uniéramos en oración por tanta gente que está pasando, que sufre de la drogadicción ahí en las calles? ¿Se imaginan si cada uno de nosotros le llevara un taco al necesitado? Yo sé que son cosas que a lo mejor es fantasía para muchos de nosotros, porque muchas veces hasta nos duele llevarle un taco a nuestro marido o a nuestra esposa a la cama. Que la duda y los problemas no te separen del amor de Dios. Que las situaciones que tú estás pasando en este momento te sirvan para fortalecerte más y más en el amor de Dios. Como toda carta de amor, de exhortación, yo le quise poner siempre así, siempre fiel. Yo le quise poner así, siempre fiel. Y a lo último le digo a mi hija, ponle te amo, porque Él nos ama, porque Él es fiel, porque Él está con nosotros, no importa la situación. Porque así como el pueblo de Corintios dudó, así dudé yo también. Y con una muerte en nuestra familia, amén. Pero sí, yo sé que Dios es fiel. Y yo sé que Dios, lo que Él hizo en la cruz, no lo hizo para quedar bien, amén. No lo hizo para que las iglesias se llenaran dándole las gracias por eso, sino lo hizo para que cada quien que escuchara este versículo 3:16 lo entendiera y se lo metiera en su corazón. Porque este versículo que dice así, es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, mija. Por favor. ¿Es el 16 o el 17? 3:16, ¿no? Juan 3:16. Si me lo puedes poner nomás para desglosarlo un poquito. ¿Se puede, Adri? Juan 3:16. Bueno, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Aquí se trata de dar. Aquí se trata de creer. Y aquí se trata del amor. Lo que Él hizo en la cruz no lo hizo por hacerlo, lo hizo porque con un solo propósito, de que tú y yo tuviéramos el regalo de la vida eterna.
Amén. Pero cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, lo que menos queremos es la vida eterna. Porque llegamos necesitados, porque llegamos surgidos de alguna necesidad. Y lo que menos nos interesa es la vida eterna, pero es el regalo más precioso que podemos tener tú y yo, la vida eterna. Porque el paso por este lugar es corto. Amén. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Del creer viene la fe, de la fe viene el amor, y del amor viene el entendimiento, lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz. El pastor ha hablado los últimos domingos de guardar nuestro corazón. Y la vida del cristiano es muy difícil a veces, no a veces, siempre. Porque la tentación está ahí, la lucha está ahí, los pleitos están ahí. Y al guardar un corazón limpio para Dios es muy difícil. Por eso todos los días tenemos que estar conectados. Tenemos que fortalecer nuestro amor con Dios. Tenemos que entender que sin Él no somos nada. Tenemos que apreciar el regalo más grande que Él nos ha dado. Tenemos que entender que Él tiene un propósito para ti y para mí. Aunque tú no lo quieras valorar en este momento, es la vida eterna. Aunque tú no lo mires porque a lo mejor no te quieres morir, va a llegar el día en que tenemos que partir de este mundo. Y tenemos que ir sobre eso que se llama vida eterna. Pero para eso tenemos que luchar con el amor de Jesucristo, con el Espíritu Santo, para que guarde nuestro corazón. Amén. Y al guardar nuestro corazón es eso, hermano. No despertar el viejo hombre que tenemos para volver a las cosas como el pueblo de Corintios. Tenemos que tener el entendimiento que es solamente a través del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que podemos salir adelante. Amén. Dios es bueno. Dios está contigo hasta el final. Yo no sé si tú estás con Él. Yo no sé si yo estoy con Él. A mí los problemas no me van a dejar dudar del amor de Jesucristo, ni los problemas con mi señora, ni los problemas con mi familia. Porque sé que Él es fiel hasta el final. Amén. Yo no voy a hablar más porque es mi corto hablar. Pero yo te digo, fortalece tu relación con Dios. Los problemas van a estar ahí siempre. Siempre va a haber los problemas. Pero no dudes del amor de Dios. Vamos a escuchar una alabanza con el grupo. ¿Van a pasar, Dianita? Una alabanza preciosa. Amén. Sobre la fidelidad de nuestro Dios. Nomás quiero hacer una aclaración porque puede haber sobre la persona que murió. Yo no me estoy burlando ni haciendo algo irónico con la muerte de esa señora. Simplemente digo que es triste ver personas que decimos tener el amor de Dios y no lo expresamos. Amén. Yo nunca he creído en un cristiano serio. No serio, con la cara arrugada, con la cara triste. Yo siempre he dicho que debemos de reflejar el amor de Dios en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra manera de portarnos con nuestros prójimos. Porque eso es lo que va a atraer a las personas a conocer del amor de Cristo. No es tanto lo que tú y yo podamos hablar, no es tanto lo que tú y yo podamos hacer. Aquí Pablo le dijo al pueblo de Corintios, ¿sabes qué?
No importa lo que tú hagas. No importa lo que tú ayudes. No importa si tú le das de comer a 15,000, 20,000 personas. No importa que tú le compres zapatos. No importa que tú le compres vestir a muchas personas. Porque muchas personas lo podemos hacer. Importa si tienes el amor de Cristo. Porque si lo que quieres es quedar bien con la gente, puedes hacerlo. Vas a quedar bien con la gente. Amén. Llévale comida al necesitado, está bien. Viste al que está descalzo, está bien. Háblale de lo que tú quieres a aquellas personas que están pasando por alguna necesidad. Pero si no tienes el amor de Cristo, que sobrepasa todo, hueco es todo lo que tú haces. Ahí están Corintios, hermano. Yo no estoy hablando cosas mías. Nuestra hermana hablaba del dar. Y la verdad es un tema difícil en una iglesia cuando tú quieres dar, cuando te piden, ¿no? Pero cuando tú das con el corazón, yo siempre me la pongo así. Cuando tú le das a una persona en la calle, le das sin importarte lo que ellos van a hacer, ¿verdad? Porque Dios puso en tu corazón darla, ¿sabes? Así como lo puso Dios con su hijo. Pero si te pones a pensar, ¿qué irá a hacer con el dinero? Va a comprar droga. El espíritu, no voy a decir que porque no es el espíritu de Dios, pero el espíritu ese malo te va a decir no le des. Y te quitó la buena onda, la buena dádiva de darle de corazón a ese hombre necesitado. Cuando yo vine a la iglesia, mi peor cosa era venir y dar dinero aquí. Pero cuando entendí que el dar no es con el fin de meterte en tu mente qué ir a hacer con ello el pastor. ¿Acaso se va a ir de viaje? ¿Acaso va a comprar un carro? Eso no es problema mío. Dios dio en su corazón a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te imaginas si Dios hubiera puesto a pensar eso y que no hubiera dado a su Hijo? Porque Él iba a pensar que nosotros no íbamos a hacer lo que Él quería. Porque nosotros no íbamos a apreciar el regalo de vida que nos está dando, que es la eternidad. Porque nosotros no íbamos a valorar lo que Él está haciendo en la cruz. Por eso muchas personas no damos. Nos cuesta dar. Y no porque no queremos, sino porque el diablo nos mete la duda de que ¿qué irán a hacer con ello? Por eso muchas personas no nos animamos a ayudar a otras personas. Porque el diablo nos mete la idea de que ese dinero no se va a hacer o lo que tú le vas a dar no se va a usar para lo que tú quieres. Si Dios pone en tu corazón dar tu tiempo, tu dinero, tu ropa, tu calzado, tu comida, dalo. Porque es Dios a través del Espíritu Santo que está diciendo, dalo. Vence al espíritu cachambroso ese. El que te dice no des porque esto y esto, no, da, hermano. Esa es otra manera de demostrar el amor de Dios.